los tiempos. Así que bueno, nuevamente buenas tardes y gracias por entrar y por participar, por otra vez compartir con nosotros este tiempo. Mi nombre es Fernando Bots y hoy vamos a estar en la sesión Carolina Bardiza y yo mismo presentándoles. Como decía, va a ser una sesión sobre segmentación, básicamente, y todas las herramientas que tenemos a nuestro abasto para segmentar mejor, para comunicar mejor y, en definitiva, para captar mejor. Es decir, cómo dirigirnos a los donantes, a los socios, a nuestra base de datos, de una forma más personalizada y de una manera más organizada. Así que esa va a ser hoy la sesión. Los objetivos que tenemos son los de siempre intentar dar formación continua a todos los que son nuestros clientes y a las organizaciones con las que colaboramos. Creemos que, por supuesto, aparte de implementadores, nosotros acompañamos durante todo el tema no solo en la implementación, sino en querer enseñarlos a sacarle el máximo partido a esta herramienta CiviCRM, y nosotros como Ixiom también desarrollar todo tipo de extensiones para también que puedan ir, para que les mejore todo el tema de la comunicación, para comunicarse mejor, y también es un acompañamiento que nosotros hacemos a la comunidad de CiviCRM, porque mucho de lo que hacemos nosotros también lo hacemos para la comunidad. Como saben, esta herramienta es open source y pertenecemos a esta comunidad de usuarios, y entre todos nos ayudamos a optimizarla, a mejorarla y a dar el máximo de lo que tenemos. En la agenda de hoy, lo que tenemos pensado charlar con ustedes, comentarles, es, como decíamos, arrancar con el método RFM, el submétodo que viene del marketing. De esta parte se encargará ahora Carolina Bardiza, mi compañera, y hablaremos sobre qué es el método cómo nació la idea, cómo funciona esta extensión, de qué manera funciona, qué funcionalidades le podemos dar, el tema de cómo funcionan los reportes que esta extensión va creando para ser utilizados con los diferentes grupos que va creando, y hablaremos en casos prácticos sobre cómo realmente se materializa esta herramienta. Esta parte la cubrirá Carolina. Luego retomaré yo para el tema de la extensión de Sinopsis, que la extensión Sinopsis es una extensión que ayuda a ver en la ficha del donante, en la ficha del socio, en la ficha del usuario de nuestra base de datos, en qué tipo de donante tenemos delante, o qué tipo de usuario tenemos delante. Es decir, nos hace un resumen de la ficha, de todas las donaciones, también centrado en el tema de la donación, de qué tipo de donaciones nos viene haciendo, desde cuándo nos viene haciendo donaciones, cómo las hace, en qué campañas las hace. Información importantísima para todo lo que es la toma de decisiones en el fundraising, en la captación de fondos. Esto nos va a ayudar a tener una foto muy exacta de cómo se comportan nuestros colaboradores. Y por último hablaremos de otra extensión que se llama Upgrade Downgrade, que es una extensión que nos ayuda a evaluar en el momento que alguien se suma a la organización o se da de baja en un periodo determinado, cuánto nos va a dar ese donante durante un tiempo determinado, o cuánto nos va a dejar de dar en el caso de que se dé de baja y deje de donarnos. Eso nuevamente nos ayuda a calcular tanto los ingresos como los egresos, y nos aporta datos que nos van a ayudar todo el tiempo en el tema de cómo tomar las decisiones en nuestra organización. Otra vez, la idea es basarnos en datos, cada vez tener más datos, que tengáis más datos disponibles para poder tomar decisiones, para planificar mejor las estrategias de fidelización, para las estrategias de comunicación, creo que también muy útil para las estrategias de captación de fundraising.
Luego dejaremos unos últimos minutos, por supuesto, como siempre, para preguntas que tengáis, para ideas que quieran aportar, para ideas para otro tipo de asuntos que quieran que presentemos. Eso será al final de la charla. En todo momento, por supuesto, nos pueden ir preguntando cosas en el chat y las iremos contestando a medida que podamos. Así que esta primera parte, otra vez, la va a cubrir Carolina con el tema de la segmentación con el método RFM. Así que os dejo con Carolina. Puede ser que no se escuche. Me dicen que tenemos problemas con el audio. Un segundo, vamos a solventar eso. Cosas que nos pasan en el directo. Gracias, Camila. Hola, mi nombre es Carolina Barbisa, soy consultora de CRM y Fundraising en Ixion y hoy os voy a presentar la extensión de RFM para segmentar nuestra base de donantes y socios. Voy a pasar a compartir pantalla. Vale. Bueno. Pues, ¿por qué es importante segmentar nuestra base de datos? Porque podemos tener mucha información, recoger mucha información, captar a muchos donantes, pero si no sabemos qué tipo de donantes tenemos, en qué estado se encuentran nuestros donantes, cómo nos podemos dirigir a ellos, estamos perdiendo esta información cualitativa que nos va a ayudar a ese acercamiento, a esa conexión con nuestros donantes, a esa fidelización, a poder saber cuánto pedirles, cuándo pedírselo, cómo pedírselo. Entonces, por eso necesitamos segmentar esta base de datos para no perder toda esta información que ya tenemos en esta base de datos, ¿no? Pues segmentando a distintos tipos de formas, desde por localización, por dynamic mixing, ¿no? Pero en este caso, para la segmentación RFM, lo que vamos a hacer es segmentar basándonos en tres criterios principales, que es lo que llamamos Frequency, Frequency y Monetary. Y bueno, comentar que Frequency y Monetary. ¿Qué es Recency, Frequency y Monetary? Pues Recency nos está indicando el valor de cuándo ha sido la última contribución de nuestros donantes. Es decir, hace cuánto tiempo nos donaron por última vez. Si es una fecha próxima, sabremos que tenemos este donante o socio, tiene ese compromiso con la organización, nos ha donado hace poco, nos recuerda, sabe quiénes somos, por lo que nos vamos a dirigir a ellos de una forma específica. Si es un donante que hace mucho tiempo que no nos ha donado, que su última donación tiene una fecha muy lejana, es un donante que a lo mejor no nos recuerda o que no tiene un buen recuerdo de nosotros o bueno, que ha perdido ese interés por lo que hacemos, pues vamos a dirigirnos a él de otra forma, ¿no? Vamos a tratarle de otra forma. A veces son donantes que han dejado de donar que ni siquiera se han dado cuenta que han dejado de donar, ¿no? Entonces, bueno, también nos abre la posibilidad a poder recuperarlos, ¿no? A poder volver a tenerlos entre nuestros donantes más cercanos. Es por eso que esta segmentación nos va a ayudar, ¿no? Esta identificación a que no perdamos estos donantes potenciales que lo fueron en su día y han dejado de serlo, y a que tengamos cuidado y cuidemos a los donantes actuales cercanos, ¿no?
El segundo criterio que nos encontramos es la frecuencia, que es cada cuánto dona esta persona, ¿no? El contacto de nuestra base de datos. Si es una donación recurrente, que nos está donando cada mes como socio, que significa que tiene ese compromiso más cercano con una organización, o si es una donación puntual que ha hecho por una call to action, por una llamada específica que le ha movido en este momento y por eso ha donado, pero normalmente no suele hacer donaciones o las suele hacer solo en momentos puntuales de campañas cívicas como de Navidad o alguna campaña o fecha especial del año en el que se incrementan más las donaciones. Y por último, el criterio monetario, el valor monetario, que está basado en cuánto dona, cuánto está donando esta persona, qué cantidad, ¿no? En este caso, la extensión se basa en la última cantidad que ha donado, pero puede basarse en la media de cantidades donadas en el último año, en la cantidad, el mayor importe que haya donado en el último año, siempre que sea un valor monetario que nos dé esta información, esta referencia. Y es la combinación de estos dos criterios los que nos va a dar una información muy objetiva y precisa y nos va a ayudar a esta segmentación específica. Entonces, ¿cómo funciona la extensión? La extensión lo que hace es que en base a estos tres criterios, Recency, Frequency y Monetary, nos ofrece distintos rangos, en principio 4 para Recency, Frequency, 5 para Monetary. Estos rangos pueden ser configurados según la organización, según en el país que funcione o según los valores que trabaje, ¿no? Por ejemplo, en Recency los rangos están formados pues, desde el rango 1 que nos está diciendo que los donantes que han donado hace más de 5 años, para atrás, los consideramos pues, dentro del rango 1, no dentro del rango que es considerado como una donación muy lejana, ¿no? El rango 2 ya considera de 2 años a 5 años, rango 3 de un poco más de 1 año a más de 2 años, etcétera, etcétera. Frequency, por ejemplo, también el rango 1 hace referencia a que no hay, bueno, lo que nos dice frequency es el número de días entre las dos últimas donaciones. Entonces, si es 0, es porque está donando de forma puntual en principio. Si el valor está entre 525 días y un número ilimitado, nos está diciendo que ha pasado mucho tiempo entre las dos últimas donaciones, por lo que no es un donante frecuente, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en Monetary lo mismo, podemos definir los niveles, pues consideramos un donante de valor que aporta valores bajos, pues de 0 a 100 euros y un gran donante, por ejemplo, de 5.000 en adelante, ¿no? Pero esto, claro, como he dicho antes, depende de cada organización y depende del país en el que nos estemos moviendo, depende del tipo de donante con el que estemos trabajando, pues estos valores van a variar, ¿no? Y la propia organización va a poder configurarlos directamente en la extensión. Entonces, ¿cómo funciona la extensión? Una vez que ya hemos hecho esta configuración de valores, lo que va a hacer es asignar un valor de 3 cifras, de 3 números a cada donante, basándose en estos criterios. Por ejemplo, el número 422, que hace referencia a que en Recency está dentro del rango 4, en Frequency dentro del rango 2 y en Monetary dentro del rango 2, ¿no? Que nos dice un poco que pues, están dentro del rango 1 de Recency, que hace mucho tiempo que ha pasado desde su última donación. En Frequency rango 2 nos dice que ha pasado más de 2 años entre sus dos últimas donaciones, por lo que no es un donante tampoco con alta frecuencia. Y además es un donante del rango 2 en Monetary, por lo que el valor de sus donaciones no es muy elevado, ¿no? Entonces, este donante va a quedar calificado con el rango 422, ¿no? Y este rango es el que lo va a colocar en un grupo específico. Y lo va a segmentar para que nos podamos diferenciar de forma específica. A ver, os voy a mostrar cómo quedaría esto dentro de CRM, cómo se mostraría.
para un contacto de rango 422. Lo que nos muestra en Civi, estaríamos ya ahora dentro de la ficha de contacto, y dentro de esta ficha, esta extensión lo que incluye es una nueva pestaña llamada Clustering, ¿no? Y dentro de esta pestaña vamos a ver qué ha pasado con este contacto en los últimos 5 años, es lo que recoge la extensión. Cuál ha sido su movimiento según su actividad, ¿no? Pues hace 5 años este donante ya estaba categorizado como un donante silencioso bajo. Es decir, que ya hacía tiempo que desde su última donación había tenido un valor bajo, ¿no? Ya hace 5 años. Y hace 3 años ya como el tiempo considerado o sea, la fecha de su última donación es todavía más lejana en referencia a hoy en día, ha pasado de silencioso a perdido, ¿no? Porque ya el rango en el que se encuentra es un rango menor que considera que ya no existirá silencioso, sino que ya se ha perdido este donante. Sin embargo, en 2021 algo ha pasado que ha hecho que de ser un donante perdido, considerado como perdido, ha pasado a ser un donante activo con baja frecuencia y con un bajo valor monetario, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el año 2021 para que esto cambie? Esto lo podemos ver en la pestaña de contribuciones. Vamos a ver qué ha pasado para que se haya cambiado. Pues como vemos, pues en el año 2015 se realizó una donación, 2016 otra, y no se ha vuelto a hacer otra hasta el 2021. Por eso su estado de silencioso ha perdido cuando ya habíamos llegado a 2018, y en cambio en el año 2021, ¿qué ha pasado? Pues que ha realizado una donación de 1.300 euros, lo que ha hecho que su rango, su cluster, o sea, su rango, el rango en el que se mueve, le haya incluido en un grupo distinto. Y entonces esto es lo que vemos aquí, que ha pasado a ser un donante activo, no frecuente, porque ha sido una donación puntual, todavía no creemos que, o sea, no sabemos si va a realizar más contribuciones en un periodo corto, y luego porque esta organización considera que 1.300 es una donación baja, ¿no? Otra organización podría considerarlo como una gran donación, ¿no? Si vemos aquí, dentro de Monetary, 1.300 está en el rango 3, que en la extensión hemos considerado todavía como un rango bajo, ¿no? Y el rango 4 sería un rango medio y el rango 5 un rango alto. El rango 3 sería todavía bajo. Pero esto es configurable, ¿no? Para cada organización, para que tenga sentido para cada organización. Y bueno, y lo mismo el último año, en 2022, no ha habido ningún movimiento, como hemos visto, no ha habido ninguna otra contribución, por lo que todavía este contacto sigue en el mismo clúster, activo, no frecuente y bajo, ¿no? En los próximos años, con cada actualización, si no se realiza ninguna otra donación, habrá otra vez otro movimiento, porque cambiará de rango en cuanto a la fecha se vaya alejando, y pues será considerado como otro tipo de donante. Y esto es lo que vamos a tener. Entonces, cada vez que cualquier persona acceda a una ficha de contacto en la pestaña de clustering, va a tener una foto de en qué situación se encuentra este donante, ¿no? Hoy en día y en el pasado, ¿no? Cuál ha sido su movimiento, cuál ha sido su relación con la organización, y esto va a dar una información importante de, bueno, de lo que está pasando, de cómo nos podemos dirigir a este donante o qué podemos esperar de él. Además, hay un campo que, bueno, no está relleno en este caso, pero aquí nosotros veríamos la campaña que ha hecho que este movimiento suceda, ¿no? La campaña que está relacionada con la contribución que ha hecho, que pase a un grupo o a otro. Pues también nos puede dar información si estas campañas están funcionando, si no están funcionando. Todo esto lo podemos ver a través también de los informes que nos dan la información a la y bueno, para que veáis otro ejemplo, pues si nos encontramos con el valor 315, que sería el valor 3 de recency, sería el valor 3 de recency, es decir, que no hace tanto tiempo, no hace solo entre 1 año y 2 años que este contacto nos ha donado, valor
valor 1, bueno, que es, no hay mucha frecuencia, que podría ser una donación puntual, pero sí la cantidad es muy alta, ¿no? Va a ser un donante con un gran valor monetario. Y esto lo vemos aquí en la pestaña de clustering. Podemos ver en contribuciones qué es lo que ha pasado. Bueno, que ha realizado 2 donaciones, una en 2016 y otra en 2017. Ay, no sé si me estoy dirigiendo. Pues no, aquí ya no estamos viendo, ha cambiado. O sea, en realidad sí que fue un gran donante, porque se han actualizado los valores, fue un gran donante en el año 2018, o sea, antes del año 2018, cuando se consideraba esa donación lo que estaba contribuyendo, pero a día de hoy es en 141, o sea, no está bien el valor en el PowerPoint, es en 141, es decir, el 1 de monetario nos refleja que está donando con un valor bajo, ¿no? 141 me estaría diciendo que hace mucho de la fecha de su última donación, que sí que hay frecuencia entre sus, o sea, los días entre sus 2 últimas donaciones sí han sido cortos, o sea que sí que tiene potencial para ser un donante frecuente, y el 1, pues que está donando una cantidad baja. Esto es lo que nos indicaría. Vale, bueno, pues aparte de esta calificación numérica con la que nos va a colocar a estos donantes en grupos, con lo que vamos a trabajar es con los nombres que vamos a dar a estos grupos, que también pueden ser configurados por cada organización según encaje mejor o peor. Podemos llegar a tener hasta 83 grupos, 83 clusters, aunque según la organización, si tienen necesidad de tener pues solo 20 porque son los más relevantes, pues tendrá solo 20, si quiere tener hasta 83 porque va a tener una segmentación muy exhaustiva, puede tener hasta una combinación de estos 3 valores que le lleve a tener 83 clusters. Y bueno, pues a cada clúster o a cada conjunto de clústeres habría que darle un nombre representativo para que se entienda a qué estamos haciendo referencia. Por ejemplo, un clúster que tenga un valor, donde entren los contactos con valor 325, que sería un valor 3 de recency, 2 de frequency y 5 de monetary. Ya 5 nos está diciendo que es un alto valor monetario, ¿no? Entonces ya lo identificaríamos como un top donor inactivo, porque en Recency tenemos un valor 3, por lo que ha pasado por lo menos 5 años de su última donación, ¿no? Por ejemplo. Y aquí en el nombre no estamos considerando la frecuencia porque pues a lo mejor no lo consideramos relevante, ¿no? En este momento. Pero esto, como digo, es totalmente configurable por la organización y quedaría un nombre representativo para identificar estos valores. Entonces, también es configurable. ¿Y cuáles son los grupos con los que nos vamos a encontrar? Pues bueno, por defecto, es lo que os comentaba, que hasta 83 grupos podemos crear y vamos a encontrarnos con 4 grandes grupos. O sea, aparte de los nombres que podamos dar específicos para cada conjunto de valores, ¿no?, que hemos visto, todos estos grupos van a estar englobados, van a estar incluidos dentro de unos grupos pares que hemos considerado como, bueno, pues por lo que hay en el mercado, que son los más importantes, pues son el grupo de donantes activos, el grupo de donantes inactivos, el grupo de donantes silenciosos y perdidos, ¿no? Activos son los donantes que actualmente tienen ese compromiso con la organización, que han realizado una donación en el último año. Inactivos es que ha pasado por lo menos un año desde que han hecho una donación. Silenciosos, como bien comentaba, pues han pasado de 2 a 5 años desde su última donación, y perdidos que han pasado más de 5 años desde su última donación. Y bajo estos grupos padre tendremos la estructura del resto de grupos, pues bueno, activo con frecuencia alta, activo con frecuencia baja. Si lo que queremos destacar es que este activo tiene una alta frecuencia, pero no estamos destacando aquí el monetario, el valor monetario, porque nos interesan otros valores, pues le daríamos ese nombre, ¿no? Entonces, pues lo daríamos bajo estos grupos para. Y bueno, vuelvo otra vez a la demo para que veáis cómo se mostraría esto en CRM. Dentro de contactos, administrar grupos, veríamos aquí nuestros grupos. Y dentro de los grupos clusters, que lo bueno que tiene esta extensión es que además, aunque es una extensión muy compleja que calcula muchos valores y nos da un resultado muy potente,
Su instalación es muy sencilla, es decir, una vez se solicita la utilización de la extensión y como hemos visto, se configuran los rangos basados en las necesidades de la organización y los nombres de los grupos según también las necesidades de la organización. Este cálculo se hace inmediatamente y además se va calculando de forma automática por una tarea programada que se ejecuta. En principio, pues cada 15 minutos o si no, una vez al día, una vez a la semana, cuando sea la necesidad también de la organización. Entonces, es muy ágil. Enseguida vamos a tener este análisis súper potente de nuestra base de datos en base a esa configuración que hemos hecho. Esto se va a mostrar, pues esto tenemos el grupo de clústeres y dentro del grupo de clústeres tendremos los grupos padre de activos, inactivos, perdidos y silenciosos y dentro de cada grupo tendremos todos los grupos hijos, ¿no? Pues activo top donors, activo frequent high, activo frequent low, bueno, todos estos grupos que hemos comentado para poder consultarlos y realizar un mail masivo directamente a ese grupo o a varios grupos de, por ejemplo, a todos los donantes activos porque quiero invitarles a un evento o porque quiero agradecerles colaboración o no, pues lo tenemos ya segmentado y luego pues en base sea de un tipo u otro, a lo mejor en vez de un email pues realizaremos una llamada de teléfono para los que aportan un valor monetario más alto y que necesitan ese trato más cercano, ¿no? Nos va a dar todo este valor añadido con el que podemos jugar. Y bueno, pues como comentaba, bueno, la segmentación que hemos hecho con estos nombres que hemos utilizado es una segmentación estándar, pero bueno, podríamos utilizar un tipo de nombres para nuestros grupos como más, más cercanos o más, incluso nombres más informativos, en vez de activos, inactivos, silenciosos, podríamos estar utilizando campeones para los que donaron recientemente, ¿no? Incluso hacerles a ellos partícipes de esta segmentación, de, bueno, no sé, tenéis la tarjeta de socios campeones, porque sabemos que podemos contar con vosotros, ¿no? Incluso podéis acercar a los propios donantes. Donantes leales, donantes recientes, prometedores, que necesitan atención, ¿no? Si son que tienen que están por encima del promedio en cuanto a frecuencia y aportación y cantidad aportada, sin embargo, que no hayan donado recientemente, ¿no? Entonces son clientes con alto potencial, ¿no? Porque sí que lo hicieron en el pasado, pero no lo están haciendo en el presente, pero debemos mostrarles atención pronto para poder seguir manteniendo, recuperar esa relación que parece que puede estar perdiéndose. Dormidos, en riesgo, pues no le podemos perder porque nos donaba frecuentemente, pero hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que prestar esta especial atención. O hibernando, que la última donación fue hace mucho tiempo y además pues no tenía esa frecuencia o la cantidad era baja, ¿no? Entonces así podemos clasificar a lo mejor de una forma más visual o de una forma más fácil segmentar nuestra base de datos y al mismo tiempo nos está indicando la acción o las acciones que podemos hacer sobre este grupo de donantes para poder recuperarlos o activarlos. Bueno, esto es como hemos visto, que os he mostrado en la ficha de contacto clusters, que os va a aparecer el histórico de los últimos 5 años de los movimientos de los clusters del contacto. Aquí sí que podéis ver cómo está relacionada la campaña que antes no os pude enseñar. ¿Qué más nos ofrece esta extensión? Bueno, nos ofrece un informe basado en los valores y en los datos que se han calculado a través de la extensión de estos valores, de estos criterios de Recency, Monetary Frequency, para saber qué está pasando respecto a un año de referencia con nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí he elegido el año de referencia en 2020 y vamos a ver qué ha pasado en 2020 respecto al año pasado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que el año pasado teníamos 246 donantes, contactos de nuestra base de datos considerados como prospectos, es decir, que no habían realizado todavía ninguna donación. Y en cambio, en este año 2020
De estos 246, 232 siguen siendo prospectos, todavía no han realizado ninguna donación, pero 13 han realizado una donación de un gran valor monetario y han pasado a considerarse como donantes activos, o sea, top donors activos, ¿no? Porque se encuentran ya en el rango 5, como hemos visto antes, del monetary, ¿no? Entonces, por eso han pasado a formar parte de este clúster. Y además uno de ellos, de los que eran prospectos el año pasado, este año pasaba a ser un donante activo, frecuencia que no es frecuente, pero con valor monetario alto, ¿no? Entonces podemos estar viendo qué está pasando con nuestra base de datos. Si las acciones que estamos realizando están teniendo efecto, si está habiendo movimiento con nuestros donantes, o no está habiendo movimiento porque no estamos realizando acciones o no están teniendo efecto nuestras acciones, ¿no? Nos va a dar esta información tan interesante, ¿no? Y además se está calculándolo según el año que necesitemos saber, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó hace 5 años? ¿Por qué funcionó hace 5 años y no está funcionando ahora? O al revés, ¿no? Nos va a dar esta información que nos va a ayudar a preparar nuestra estrategia de fundraising, nuestra estrategia de fidelización, de captación, ¿no? El enfoque más cercano de nuestras comunicaciones o más especializado. Además, esta extensión nos permite realizar una búsqueda, bueno, dos tipos de búsqueda. Una vamos a poder buscar una búsqueda más al uso, que vamos a poder buscar directamente desde la búsqueda avanzada según el tipos de clústeres en los que se encuentran los contactos. Bueno, lo puedo mostrar directamente desde Civiterrenos, pues desde una búsqueda avanzada. Vamos a tener esta entrada. Vamos a tener dos entradas dentro de campos personalizados, que es lo que siempre se considera los clústeres. Entonces, una entrada va a ser pues, elegir los grupos sobre los que quiero hacer algún tipo de acción, ¿no? Quiero identificar todos mis donantes, o sea, mis top donors activos y mis donantes activos con alta frecuencia, ¿no? Aquí obtendré el listado de todos estos donantes y podré enviarles un email, crear una actividad de llamada, imprimir etiquetas, ¿no? Todas las acciones típicas que se realizan desde PIC, ¿no? Directamente la búsqueda sobre estos grupos. Y además, por otro lado, tenemos esta búsqueda que lo que va a hacer es ayudarnos a identificar qué posición en los clústeres, o sea, a qué grupo pertenecía un contacto en una fecha definida. Yo voy a poder elegir una fecha, o sea, pues el año pasado, qué contactos eran, o sea, por cambiar, estaban en el grupo silencioso de frecuencia alta, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, silencioso de monetario alto, perdón, ¿no? Yo este año ya tengo controlado a qué grupos, a qué clases pertenecen mis donantes, pero quiero saber el año pasado quién estaba en estos grupos, ¿no? Para saber, bueno, porque los quiero tener identificados para realizar cualquier acción definida o que esté dentro de la estrategia que estoy llevando a cabo. Vale, pues y bueno, pues casos prácticos que hemos comentado un poco al principio, cómo podemos, o sea, de qué nos va a servir esta segmentación RFM, pues lo que hemos comentado, ¿no? Pues si son donantes que están donando altas cantidades o que recientemente o no hace demasiado tiempo han donado altas cantidades, sabemos que son donantes con una gran capacidad de donar, a los que podemos pedirles en casos de emergencia o de una alta necesidad de donaciones, ¿no? Podemos recurrir a ellos porque en algún momento han donado grandes cantidades de dinero, ¿no? Pues esto nos va a ayudar, que ya si los tenemos segmentados, podemos realizar estas acciones con mucha más agilidad y más focalizadas. También podemos identificar ya directamente a los donantes que nos han olvidado, ¿no? Que han dejado de donarnos, que antes nos donaban frecuentemente, pero ya la frecuencia ha disminuido, o que nos donaron hace mucho tiempo y durante muchos años, pero en los últimos años no nos han donado, y lo mismo, pues podemos hacer una acción o adaptar nuestra estrategia específica para recuperar a estos donantes, ¿no? Y no perderlos, porque cuesta mucho más captar a un nuevo donante que mantener los que ya tenemos, ¿no? Y compensan mucho más. Además, si
esta fidelización, este cuidado de los donantes que lo han sido en algún momento, lo que hace es que se comprometa más con la organización, que participe más con ella, que acaben donando incluso más, ¿no? Entonces es bastante productivo identificar a todos estos donantes que lo han sido en algún momento, ¿no? Que han tenido ese interés, que ya sabemos que en algún momento por algo les hemos gustado, ¿no? Como organización, que coinciden con nuestros valores y nuestra forma de actuar. Y lo mismo, bueno, por ejemplo, también acciones de upgrade, de la cuota de socio, si es un donante que está donando con gran frecuencia, pero no tiene ningún compromiso, sino que dona un poco cuando él quiere, si vemos que vamos a poder identificar que tiene esta capacidad de donación y vamos a poder invitarla a que se comprometa ya no directamente a una donación, una cuota mensual, una cuota bueno, con un mayor nivel de frecuencia, porque hemos visto que tiene esta capacidad. Y bueno, esto es un poco todo lo que quería contaros. Es una extensión muy interesante, que se instala fácilmente para todos los que tengáis CRM. Vais a tener este valor añadido en vuestra base de datos y os va a servir para segmentar, identificar a vuestros contactos, adaptar vuestras estrategias de fidelización y comunicación, y os va a dar un gran valor añadido. Así que bueno, pues aquí nos quedamos en Ixian para que contactéis con nosotros y cualquier cosa nos digáis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Agradecerle mucho su presentación. Bueno, voy a retomar yo la última parte del webinar. Igual, por supuesto, aunque Carolina ahora no esté físicamente presente ni conectada, podemos responder cualquier tipo de preguntas que tengan, así que cualquier pregunta que haya me la pueden hacer a mí, por supuesto. Está parte del equipo también conectado a la sesión, así que no va a haber ningún problema en contestarla. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer ahora. Sí, Javier, veo que ha levantado la mano. Hola, buenas. Hola, Javier. Mira, yo tenía dos preguntas y las dos son sobre si algunas de las cosas que nos habéis enseñado son configurables o no. Una de ellas es, yo he visto que en la pantalla de los clúster se muestran un dato por cada año. Y no sé si eso es configurable. Es decir, yo puedo decidir que me muestre un dato por cada 6 meses, por ejemplo, y no por cada año. O eso es por defecto y ya está. Yo veía que se mostraba un dato por cada año, desde el 2018 hasta el año actual, y en el año actual sí que se quedaba en la fecha de hoy, claro, porque no ha acabado el año todavía. Entonces, primera pregunta, si eso es configurable o no. Segunda pregunta, si entiendo que eso significa que en realidad la tarea programada de calcular todo eso será una vez al año, en realidad. No hará falta, o sea, cada 31 de diciembre tiene que hacer el cálculo de lo que ha ocurrido durante ese año. Entonces, no sé muy bien cómo va eso. Y luego, y la tercera era si es configurable la definición de cada rango. Lo que hablabais al principio de que había rangos, y yo digo, pues el primer rango es de los que de 0 a 1 año pues ha donado. El segundo rango de 2 a 5 años, el tercer rango de más de 5 años, etc. Eso no sé si también es así por defecto y no es configurable, o también yo puedo decidir mis rangos. Sí, empecemos por la última parte de lo que nos preguntabas. Si los rangos son configurables, sí. Es decir, que sí que tú puedes establecer la frecuencia y decir en qué frecuencia y cuál es la frecuencia que tú quieres ver en los diferentes rangos que hay. Eso no hay problema, eso es configurable. Con respecto a cuánto se pueden ver, de momento está configurada así, que se vea en los últimos 5 años. Pero bueno, es charlable, es decir, podríamos mirarlo,
por ahora está establecida así, que calcule esos años, y bueno, es un poco en los rangos que se mira. Si uno necesita más detalle que ese, bajarlo más a semestres y demás, bueno, como nosotros somos los que configuramos la extensión, lo podríamos hablar, a ver qué requeriría eso, si sería o no factible, pero bueno, todo, digamos que se puede adaptar a las necesidades de la organización, no hay problema con eso. Y lo último que preguntabas acerca de cuándo hace esos cómputos. Bueno, sí, en los años anteriores evidentemente la foto es fija, pero en el año en curso pueden ir cambiando la gente y variando de un grupo a otro constantemente. Así que el cron también lo programamos también en base a las necesidades que tiene cada organización, y las queries que tenga que hacer en un momento dado. Todo es adaptable y configurable. Vale, gracias. Sí. ¿Más preguntas? No se olviden que también está el chat, que nos pueden ir preguntando por el chat, y podemos volver también a hablarlo desde ahí. Bueno, a mí esta parte, la parte final, la recta final del webinar, me toca hablar sobre 2 extensiones más que tenemos, también muy orientadas, perdón, quería, la pregunta ahí de Alejandro me despidió, no quería olvidarme de agradecer a Fabiola y al equipo de Radio María, a Fabiola Piuto, la jefa de fundraising de Radio María, que es con quien ideamos también esta extensión, y bueno, aportaron muchísimo conocimiento, y nosotros de la parte técnica, así que fue un caso de éxito para todos esta extensión, así que agradecerles la parte. Ahora, con esta parte de sinopsis, también va un poco en la línea, es decir, que esta extensión sinopsis y el downgrade upgrade nos van a seguir aportando datos, son más herramientas de búsqueda, más herramientas para darle armas a la organización para que tenga una foto lo más amplia posible y lo más concreta posible sobre el comportamiento del donante, del socio, del usuario. Siempre me lleno la boca de donantes y de socios porque voy muy a entrar al fundraising, pero puede también ser usuarios, colaboradores, bueno, dependiendo de cada organización. La extensión sinopsis, lo que nos viene a la mente obviamente cuando hablamos de sinopsis es un resumen ¿no? Resumen de películas, resumen de teatro, cuando entramos a ver lo mejor por definición, es exactamente eso, la información más importante que tenemos sobre algo, ¿no? Que nos dé una primera visión de lo que estamos, lo que vamos a ver, de lo que nos vamos a encontrar. Y eso es lo que hace esta extensión, que hace exactamente eso, que nos ayuda a través de cálculos, son cálculos predefinidos, consultas predefinidas, que le hicimos al sistema, nos genera unos campos en donde nosotros vamos a ver información concreta sobre cada uno de las personas que tenemos, que han donado, que han aportado a la organización. Nos sirven todos esos datos luego para hacer búsquedas y para generar informes de toda la data que tenemos dentro del sistema, y para crear grupos, muy importante, súper importante, dado que una de las funciones más interesantes que tiene CivisRM es todo el tema de la creación de grupos inteligentes, es hacer esas búsquedas para generar esos grupos inteligentes y que luego podamos enfocarnos en el grupo al que nos queremos dirigir. Creemos que es importante para focalizar todo el tema del storytelling, es decir que al fin y al cabo lo que queremos hacer siempre en la organización es atraer donaciones, atraer donantes. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que está movilizando al donante? ¿Qué es lo que está movilizando al socio? ¿Cómo podemos intentar comprometerlo más con nuestra organización? Y todos estos datos nos dan herramientas para poder focalizar bien el mensaje, la comunicación. Estos son algunos de los conceptos que maneja la extensión, y que podemos ver, es ver en un campo computado todas las contribuciones que nos ha dado ese donante
a lo largo de todo el tiempo que está con nosotros en la organización y que viene donando, así a simple vista, sin tener que hacer una búsqueda, ya nos da esa información, las contribuciones que ha hecho durante estos últimos 12 meses, ¿okay? Durante un periodo concreto, también lo hace a 24 meses, cuál fue la cantidad, la primera cantidad que nos dio en su primera contribución, es decir, cuál fue su donación de entrada, ¿okay? Para ver también, manejar las entidades, el rango de donación que nos convendría pedir. Todo esto nos da inputs acerca de qué nos conviene pedir, cuánto nos conviene pedir, de qué manera, ¿no? Eso es lo que siempre intentamos obviamente desde la gente de captación, la gente de comunicación, para cada vez ser más atractivo para los posibles donantes. La fecha de la última donación nos explica el nivel de engagement, otra vez relacionado también con lo que veíamos antes del RFM, de ver en qué frecuencia nos está dando y cuál fue, por ejemplo, rápidamente la campaña de mayor contribución, ¿no? Para ver en qué momento, qué fue lo que lo hizo donar, por qué se convirtió en socio, ¿no? Queremos ver, a veces también medir qué tipo de campañas funcionaron, qué tipo de campañas no están funcionando, y también serían estos marcadores, nos ayudarían a seguir las tendencias de nuestros donantes. Me gustaría mostrar la extensión, y así la vemos, y también vemos sobre lo que estamos hablando, por encima, rápidamente, y por encima, ya que no nos queda mucho tiempo, pero creo que nos aporta mucho valor. Si vemos, por ejemplo, la ficha de esta organización, que en este caso es una organización, es un dato particular en una organización, por ejemplo, tenemos los campos sinopsis, ¿okay? Están aquí. Antes hablábamos del clustering, que está muy cerquita, como digo, van bastante de la mano, y el campo sinopsis como mostraba antes, nos aporta toda esta data, ¿no? A simple vista y rápidamente podemos saber, ¿okay? Cuántas contribuciones nos ha dado a lo largo de todo el tiempo que estuvo, con todas las donaciones que ha realizado, cuánto ha dado en los últimos meses, en los últimos 12 meses, eso también para ver cuál es la contribución media, cuánto dio en el último año, contribución estatal en el año anterior, ver, ok, bueno, este año donó 8.000, el año pasado donaba 5.000, bien, quiere decir que tiene potencial probablemente para seguir creciendo, o para intentar pedirle alguna contribución más, alguna colaboración más de algún tipo. ¿Qué tipo de donación fue la primera? Como veíamos eran 37.000, en total eran 38.000, y dio una muy fuerte al principio, entró con una de 25.000, casi de 25.000 euros. ¿En qué campaña fue que entró? Okay, pues a través de esta campaña, Danone Event Sponsorship, el proceso de sponsor en uno de los eventos. Ahí tenemos una clara indicación de qué tipo de partner, qué tipo de donante, qué tipo de socio tenemos delante nuestro rápidamente. Y cuál fue la última campaña que colaboró, ¿no? Que también es interesante saber bien cómo está a día de hoy la foto actual. El número de las contribuciones que ha realizado en total, datos que otra vez nos ayudan para todo el tema del reporting, también para, según el tipo de organización, para enviar reporting también al resto de las organizaciones que están trabajando con nosotros acerca de nuestros datos. Y ¿qué más hay de importante esto? Como decía, en base a esto también podemos hacer búsquedas. Es decir, que luego cogería, por ejemplo, cogemos este evento y vemos que este fue en la campaña que mayor contribución dio este donante en concreto, pero podríamos ir a buscar y hacer una búsqueda avanzada para ver cuántos, ¿no? En las búsquedas avanzadas, cuántos han donado en esta campaña en particular. ¿Okay? Que parece que es una donde nos ha ido muy bien, o en otra, o ver en base a las búsquedas avanzadas, tenemos también los campos de sinopsis habilitados para hacer todas las búsquedas que querramos combinar también con otro tipo de datos que queramos de una campaña en concreto, si es en una región en concreto, es decir, ver cómo funcionó esa campaña en concreto en una región en concreto, ¿no? Queremos saber para organizaciones que tienen
en diferentes sitios, y todos estos campos se encuentran aquí en campos personalizados, ¿sí? Cuando hacemos las búsquedas, en campos personalizados, tenemos aquí todos los campos para hacerle las preguntas al sistema que nosotros queremos. Es un poco a nivel sinopsis, eso era un poco lo que queríamos mostrar. Otra vez, no solo es importante todo lo que tiene sinopsis, también otra cosa que no me quería dejar, es que aparte de todo lo que tiene, le podemos pedir, o sea, es decir, que nosotros podemos configurar otro tipo de campos que se necesiten, ¿ok? O sea, es algo que, como preguntaba antes Alejandro, se puede configurar, esto también se puede configurar, y es algo que, en base a las necesidades de la organización, nos podrían solicitar y podríamos crear más campos. Es decir que, bueno, comunicación, decirnos qué es lo que necesitan, qué están buscando, qué datos se necesitan, y nosotros los podemos ayudar con todo eso. Y por último, esta última extensión que les queríamos mostrar hoy, que es la extensión del Downgrade Upgrade, ¿ok? Esta extensión lo que hace es calcular, en base a las donaciones de un donante en un periodo particular, calcular cuánto nos va a ir donando hasta una fecha concreta. O por el contrario, si sabemos que, por ejemplo, nos venía donando 200 euros, nos va a hacer un cálculo también de cuánto nos va a dejar de donar en el caso de que se dé de baja o que decida no donar más. Todo eso lo podemos ir calculando también son búsquedas predeterminadas, con las que también nosotros podemos ir cambiando los parámetros de las fechas. Es decir, quiero saber, ok, que eso también nos ayuda a calcular el lifetime value, es decir, de ver cuánto nos va a donar de aquí a los próximos 4 años, y en base a eso nosotros podemos ir estipulando presupuestos, ver qué presupuesto vamos a manejar, o al revés. Si vemos que el churn rate, es decir, está bajando y se nos están dando de baja mucha gente, podemos extraer este report, que lo voy a mostrar, que también es una extensión y es un report, y con este reporte, está aquí, se encuentra dentro de informes, ¿sí? Tenemos todos los informes, y vamos a todos los informes disponibles que tenemos. Este, por ejemplo, se llama, antes veíamos el Cluster Movement, que era el que les mostró Carolina, que veíamos todos los grupos de donantes, y este es el Membership el Up y Downgrade Report, y en base a ese report, eso nos da una foto, otra vez. Aquí, por supuesto, como siempre, podemos seleccionar qué tipo de información queremos dentro del report, el asunto, la diferencia en el amount que donó, o sea, de la que donaba y la que ahora está donando. Y en base a eso proyectamos cuánto nos va a donar o cuánto nos va a dejar de donar en caso de que se dé de baja. Entonces, ahora que voy a ejecutar el reporte, ¿no? Nos va a traer aquí la información, nos va a traer la información por ejemplo, bueno, por supuesto estamos hablando aquí en ficticio porque no podemos mostrar datos reales y demás, pero en el caso de Carolina, ¿okay? Nos está mostrando que la actividad de Carolina, cuando nos empezó a donar, ¿okay? Desde el 26 de junio, y nos donaba 200, nos dona 200, si nos deja de donar, que la diferencia van a ser 200, ¿en cuánto se convertiría esa pérdida hasta el día de hoy? ¿Ok? Eso es lo que nos aporta el report. Entonces, sabiendo, otra vez, una cosa son los que se dan de baja, otra vez, y otra cosa es al revés. ¿Cuánto me va a aportar alguien que me estaba dando 200 y ahora me aporta 400, por ejemplo, y la diferencia de cada uno? Y lo que tiene de bueno es que, por supuesto, todos estos datos son exportables, y en el momento que los pueda exportar, bueno, voy a poder hacer una previsión global de lo que podría llegar a suceder, o lo que puedo ya ir proyectando de cara a las diferentes estrategias que tenemos, de captación, de comunicación o de fidelización. Eso es un poco lo que les quería mostrar sobre esta extensión. Esta extensión también es configurable, es decir, que la podemos configurar y, como decía, cambiarle los rangos, por lo menos, de proyección, y también podríamos decidir si queremos incluir aquí
no solo los que cambiaron lo que nos dan, el monto de la donación, sino también los que se cancelan y las que se anulan. Es decir, que nos dé una foto global de todo. Pero otra vez eso es algo que podemos configurar nosotros y conjuntamente, por supuesto, con cualquiera de las organizaciones que nos la piden. Así que bueno, esto era un poco lo que quería mostrar. Hoy ya estamos llegando a la hora de webinar, así que nada, otra vez abro juego para que nos hagan preguntas. Voy al chat y veo... Bueno, no veo por aquí preguntas. Javier, sí, nuevamente. Hola, buenas de nuevo. Muchas gracias. Es muy interesante, todo lo que estáis contando. Son extensiones buenísimas porque al final son autocalcular cosas que quedan ahí ya guardadas para no tener tú que estar trabajándotelas por fuera, digamos, ¿no? En esto último que has comentado, que es que no me he enterado bien porque ha sido muy rápido y no sé si estabas hablando de informes, o sea, de un informe. Primero, eso es una extensión también, ¿no? Vale, Sí. o sea, es una cosa a instalar previamente. Segundo, con la extensión, esto es algo que tienes de especial de poder hacer en un informe, o es que existen nuevos tipos de actividades que se generan automáticamente cada vez que haya una bajada o una subida de cuota. No me he Sí, enterado bien. sí, igual no lo mencioné, y también ahora que mencionás lo de las actividades, ¿sí? También en el campo de actividad, ¿okay? En la ficha del contacto, ¿sí? Cuando hay un cambio en el Sí. amount de la membresía, en el monto de la membresía, de lo que nos viene donando, sí que también se genera una actividad que es justamente una actividad de upgrade downgrade de estas. Ajá. Es decir, que nos avisa dentro de la ficha de contacto que está habiendo una actividad con este contacto, y también se podría llegar a programar incluso algún tipo de mensaje si hace falta como aviso, ¿no? O que Ajá. ejecute algún tipo de actividad por detrás, este cambio. Y entonces los importes, el importe antiguo y el nuevo y la diferencia, ¿quedan como campos en la actividad? ¿O eso solo sale en el reporte ese que tú le Sí, pides? sí, quedan en la actividad. Ajá. Sí, queda en la ficha de Bien. contacto en la actividad. Muy Sí, bien. como actividad. A ver si tenemos Perfecto. uno. Sí. Sí, sí, o sea, te lo confirmo. Exacto. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si todavía está ahí Alejandro, si querés agregar algo. O... No, buenas, ¿qué tal a todos? Eh, Esto que pregunta Javier, si se crean tipos de actividades nuevas, para lo que se busca es guardar cuando hay un aumento o cuando se aumenta la cantidad que se dona se disminuye para poder guardar esas diferencias. Entonces por eso es que se queda guardada la antigua, o sea, la cantidad antigua y la nueva cantidad. Y con esa diferencia te permite proyectar eh, lo que sería. Esto va muy bien sobre todo para en Latinoamérica o economías con mucha inflación, que hay muchas campañas de incremento de cuota y todo. Bueno, para ver una campaña de incremento de cuota, cuánto realmente me va a generar eh, bueno, de nuevas donaciones, ¿no? Pero no, comentar eso si quieres, Aquí Javier. ves el campo también, Alejandro, ¿ves? Me preguntabas. Aquí queda reflejado la actividad. En la ficha del contacto, en actividades. Bueno, nada, si eso, bueno, tienen nuestros contactos,
este es nuestro email de contacto para todos. Casi todos los que están participando hoy nos conocemos de sobra y tenéis nuestros contactos, así que nada, encantados de tenerlos hoy. Muchísimas gracias por la asistencia y enviaremos el vídeo de la sesión para todos los que no pudieron conectarse hoy. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias, linda tarde.